Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la webinar de Pi. En este caso, la vamos a dar desde el área de Data Science. Me presento, soy Melina Solovey. Hace aproximadamente 3 años que estoy trabajando en la empresa, un poquito más. Mi background es ingeniería en sistemas, pero cuando entré a la empresa y empecé a laburar con datos, la verdad que me fascinó. Así que estoy acá encantada, tratando de traerles una nueva webinar y un poco de conocimiento, ¿sí? Desde el área pensamos que sería muy importante, ahora que empezamos a dar este tipo de charlas y eventos, dar uno de los fundamentos o pilares de lo que es Data Science, que es la estadística, ¿sí? Por eso en este mes vamos a estar dando una serie de webinars respecto a estadística. Van a ser 4. Esta va a ser la primera y claramente como es la primera vamos a hablar de conceptos básicos o probablemente conceptos que ya sepamos, pero para restablecerlos hacer una buena base y de ahí largar con los demás. Bueno, van a ver que los nombres que van a tener estos webinars son un poco graciosos porque, o son memes, son extraídos de memes, porque la idea es un poquito traerlo más a la realidad y no dejarlo como, así como en algún punto las matemáticas son feas, horribles, la estadística también nos pinta como es fea, horrible, pero la realidad es que es una excelente herramienta para laburar, así que adelante. Como dice el título, no sea solamente el promedio, puede ser la mediana, la moda o el rango. Nosotros generalmente cuando tenemos un conjunto de datos, el primer estadístico que buscamos es el promedio, pero hay que ver cómo están distribuidas esa serie de valores, porque tal vez, o cómo es la variable, ¿sí? Para ver si podemos aplicar media, mediana, moda o rango. Así que, bueno, go. ¿Qué vamos a estar tratando? Primero una introducción, seguramente repasaremos lo que es estadística, después vamos a ver los tipos, las variables, sus tipos, conceptos básicos, cómo se pueden organizar los datos y las representaciones gráficas que debemos usar según el tipo de variables. Introducción. ¿Qué es la estadística? Y los invito a reflexionar un segundo. ¿Qué es la estadística? La estadística es una parte, una ciencia, sí, que consiste en obtener y recolectar datos, organizarlos y luego representarlos y hacer un análisis de eso, ¿sí? Con el fin de describir el conjunto de datos que tengo. Como así también luego poder hacer generalizaciones, inferir generalizaciones acerca de las características. Y todo esto, ¿para qué sirve? O sea, siempre pensar ¿para qué? Para dar soporte a la toma de decisiones, ¿sí? Es lo principal. Por ahí las etapas, si no las recordamos, como más o menos hablé del concepto, es primero recolectar los datos, que muchas veces consiste en armar encuestas, generar cuestionarios, hacer entrevistas, pero nosotros, como trabajamos en el área de Data Science, generalmente ya tenemos dataset, pero, qué sé yo, podemos tener alguna API, ¿sí? Y buscar la info de esa API, para sumar al dataset que tenemos, ver qué otra información hay en vuelta. Entonces ahí vemos empezamos a recolectar información que nos puede ser útil. Luego viene la parte de organización y presentación de datos. Y esto básicamente es, ok, perfecto, tengo estos datasets así separados, ¿cómo los uno? ¿Por qué los uno? ¿Están bien? ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué tengo que agregar? ¿Qué debería haber? ¿Sí? Acá también sumamos en, bueno, realizar gráficos o tablas que me resuman la información, como por ejemplo lo que son las tablas de frecuencia, tablas de contingencia, la parte totalmente gráfica de, bueno, histogramas, bar plots, etcétera. Luego viene la parte de análisis, descripción y interpretación de los datos. Ya tengo esas tablas, tengo esos gráficos, tengo que entender qué me están diciendo. Y con eso formular conclusiones, porque de nada sirve el proceso anterior si yo al final no digo, bueno, al final pasó X cosa y con X cosa yo debería hacer Y cosa, ¿sí? No sirve de nada hacer todo este proceso si no termino formulando la conclusión del análisis que he llevado adelante. Tipos de estadística, ¿sí? Acá tenemos dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística diferencial. Como bien lo dice la estadística descriptiva en su mismo concepto, lo que busca es describir el conjunto de datos obtenidos.
Y acá tenemos todas las estadísticas, todos los parámetros típicos, ¿sí? Promedio, desviación estándar, variación, media, mediana. Todo esto nos ayuda a describir el conjunto de datos. La estadística descriptiva la puedo llevar adelante tanto en la población entera como en muestras de esa población. Lo principal de esto es que la estadística descriptiva es la base para la inferencial. Digamos, la inferencial no podría existir sin la descriptiva, ¿sí? Toma como base la descriptiva para luego poder hacer generalizaciones acerca de los datos. Generalmente cuando hablamos de estadística inferencial estamos trabajando sobre un subconjunto, una muestra, y luego hacemos la inferencia para el total de la población. Cuando hablamos de estadística inferencial, nos vamos a relacionar más a los test estadísticos, ¿sí? Como para que nos quede ahí un poco el concepto. Ahora bien, una parte clave de la estadística es que trabajamos con variables, ¿sí? ¿Qué es una variable? Es una característica propia del individuo o del objeto que puede tomar justamente valores que van variando. Si no, sería, en vez de ser variable, sería una variable, una constante. Tenemos distintos tipos de variables en estadística y esto estoy segura que se lo acuerdan. Por un lado tenemos las variables que son categóricas o cualitativas y las variables numéricas o cuantitativas. A su vez, estas se pueden dividir en las que vemos en pantalla. Cuando hablamos de variables categóricas, hacemos referencia a atributos o cualidades del individuo o el objeto de estudio. Podemos tener nominales u ordinales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente, la ordinal tiene un criterio de orden, ¿sí? Se pueden ordenar, mientras que la nominal simplemente se menciona características. Cuando hablamos de nominal, por ejemplo, tenemos sexo, mujer, hombre, otro, ¿sí? O, por ejemplo, profesiones, maestro, doctor, ingeniero, data scientist, data engineering, ¿sí? Ordinal es cuando se pueden ordenar, como por ejemplo las jerarquías, ¿sí? Jefe, subjefe y así. Por ejemplo, primaria, secundaria, terciaria, o sea, tienen un orden. Los puestos, ¿sí? Cuando estamos haciendo una competencia, tenemos oro, plata, bronce. En el LOL tenemos hierro, es hierro, ¿verdad? Hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante. Y bueno, ya vienen después los capos. Y luego tenemos las variables numéricas, ¿sí? Que generalmente se pueden medir, ¿sí? Medir o contar. Siempre va por ese lado. Son variables que se refieren a estos atributos que expresan una cantidad. Discreto es cuando justamente los podemos contar. Se asocian generalmente a valores numéricos, ¿sí? Como, por ejemplo, la cantidad de manzanas, la cantidad de peras. En el caso de los dados, tiro los dados y cuento los puntitos. Son valores enteros, ¿sí? Que no los puedo dividir o fraccionar. Mientras que las variables continuas, estamos hablando de valor. Tengo dos valores, la variable puede tomar infinitos valores entre esos dos valores, básicamente. Y se asocian a esto que decía, medición, ¿sí? Medir con una regla, o sea, tenemos acá lo que serían longitudes, capacidades, dinero, incluso el tiempo, ¿sí? Perfecto. Los conceptos básicos, y que en base a esto vamos a estar básicamente, toda la estadística es, en algún u otro punto se basa y toca esto. Tenemos lo que es individuo, población y muestra, que ya lo vamos a estar tocando. Y luego tenemos distintas medidas de resumen. Medidas que nos dicen la tendencia central, nos indican la dispersión o la forma de nuestra serie de valores. Vamos con los conceptos de cómo se organiza un poco nuestro conjunto de datos, ¿sí? Nuestro universo. Por un lado tenemos el individuo. El individuo va a ser el elemento de estudio, ¿sí? El elemento que compone la población o la muestra. En el caso de, por ejemplo, decimos, bueno, un censo, cuando hacemos el censo, el individuo van a ser las personas. ¿Perfecto? Cuando hablamos de población, hablamos del conjunto total de elementos que se va a estudiar, ¿sí? Es la totalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de censo, es todos los habitantes de Argentina. Cuando hablamos de población,
los estadísticos o estas medidas que vamos a tomar se denominan parámetros, ¿sí? Como la media, desviación estándar, varianza y proporción. Y se asignan y se designan con esos simbolitos que se ven ahí. Mientras que cuando hablamos de muestra, hablamos de un pedacito de la población, ¿sí? Un cómputo, pero que sea representativo, ¿sí? No es que voy a agarrar voy a agarrar todo Córdoba, por ejemplo. No, tendría que agarrar un poco de Córdoba, Buenos Aires, una X cantidad de cada lugar para hacer una muestra y que representara todo el país con eso. Y cuando hablamos de muestra, vamos a estar hablando de estadísticos y se van a designar con esas letras. No los voy a leer porque son las letras. Bien, tal vez algo que siempre vemos y leemos en los libros y vemos que a veces usan mu y a veces usan x, a veces usan s y después a veces usan sigma. La diferencia básicamente es esta, ¿sí? Unos se utilizan para población mientras que otro para muestra. Ahora bien, pasamos a lo que son las medidas de tendencia central. Y a este ya es un mundo más conocido, ¿sí? Donde tenemos mediana, promedio y moda. El promedio ya sabemos cómo se calcula, es la suma de los valores dividido la cantidad de valores. La mediana consiste en ordenar mis valores y obtener el valor central. Yendo a un ejemplo, por ejemplo, tenemos acá nenes con distintas alturas, los ordenamos según su altura y los que están en el medio van a dar nuestro valor de mediana. En este caso, como son dos, nosotros lo que hacemos es sacar el promedio de esos dos, que en este caso tienen la misma altura. Ahora bien, cuando hablamos de moda, es el valor más común, el valor que se repite. Y haciendo un poco referencia a Mafalda, ¿sí? Como dice, la moda es como se visten las personas, eso es la moda. Y tiene todo el sentido, ¿no? Cuando se establece la moda en lo que es espectáculos, ropa, estilo, la mayoría de la gente utiliza esos cánones, ¿sí? Entonces, esa es la moda y es un claro ejemplo. Ahora bien, ¿cuándo usar cada una de estas? Bueno, la mediana la deberíamos utilizar o se puede utilizar tanto para valores categóricas, ¿sí? Pero sobre todo para cuando tenemos escalas ordinales, es decir, que las podamos ordenar. Mientras que la moda se puede usar para variables categóricas, no ordinales. Ahora bien, cuando tenemos variables numéricas, ¿sí? Podemos usar cualquiera de estas, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Que la mediana es el valor o la medida que nos permite trabajar cuando las distribuciones están muy sesgadas, ¿sí? Cuando tenemos valores extremos que, por ejemplo, nos rompen el promedio. Veamos un caso de ejemplo. Tenemos estas notas, ¿sí? Un alumno se sacó 4, 4, 5, 6, 4. El promedio es 4.6 y si ordeno esos valores, la mediana es 4. Son valores que están más o menos cerca, ¿sí? No se van tan lejos. Ahora, última nota, se saca un 10. Fíjense que el promedio se sube mucho, ¿sí? Sube un punto. Pero la mediana no, sube 4.5 porque ahora tengo un 4 y un 5 en el medio. Fíjense que la serie, cuando veo la mediana, no se dispara, no crece tanto. Vamos a otro ejemplo. Tengo esos valores, en este caso la mediana y la mediana y el promedio es el mismo. Agrego una nueva nota que es un 1, venía con calificaciones excelentes, un 1 y fíjense que el promedio baja mucho y la mediana baja pero no tanto, ¿sí? Tiene como un mayor aceptación a esos valores, a esos valores extremos, ¿sí? Los trata de una forma mejor. Acá para representar gráficamente, la moda tendría el pico, ¿sí? Cuando nosotros vemos una distribución, la moda vendría a ser el pico, donde está el pico, por eso incluso puede haber varias modas, ¿sí? Luego la mediana va a estar un poquito más a la derecha, si vemos la distribución, y el promedio, al tener la cola hacia la derecha, va a estar más hacia justamente muchísimo más hacia la derecha, por esos valores extremos, ¿sí? El promedio es más sensible a los valores extremos. Supongamos que en el caso de recién, en vez de 10 ponemos 100, fíjense el valor,
que es un valor extremo bastante grande, el promedio cambia muchísimo, pero la mediana no. Esto es lo que quiero hacer foco cuando digo el promedio es muchísimo más sensible a valores extremos que la mediana. Otro ejemplo, un poco más social, cuando vemos la distribución de sueldos, ¿sí? Vamos a tener personas que ganan mucho, pero son muy pocas. Y si venimos bajando, vamos a tener un promedio de una X cantidad no tanta, que gana 5.700. Luego vamos a tener la mediana ahí, que son, se podría decir, clase media. Y luego tenemos la moda, que vendríamos a ser los más pobres, donde el valor, el sueldo es muchísimo menor, pero hay muchísimas más personas que tienen ese sueldo que sueldos altos. Bueno, perfecto. Vamos a lo que son las medidas de dispersión. Y acá traigo estos 4 conceptos. Rango, rango intercuartílico, desviación estándar y varianza. Cuando hablamos de dispersión, lo que buscamos es ver cómo se distribuye la serie de valores, ¿sí? En este caso, voy a hacer énfasis primero en las dos primeras. Cuando hablamos de rango, básicamente es ver la cantidad de valores que puede asumir mi variable, ¿sí? Va desde acá hasta acá, ¿sí? El rango es el valor máximo que toma mi variable menos el valor mínimo. Y ese es el ancho, digamos, por así decirlo, que puede variar, los valores que pueden tomar la variable. Y luego tenemos el rango intercuartílico. Para explicar esto me voy a basar, o voy a usar lo que es el boxplot, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, cuando calculo la mediana lo que hago es ordeno los valores y busco el valor del medio, ¿sí? Esa es la mediana. Ahora bien, yo puedo dividir a esa serie de valores en 4 y así obtengo los cuartiles, que como podemos ver en el ejemplo de acá arriba a la derecha, ¿sí? Tenemos una serie de 12 valores, los ordeno y los parto en 4. Y así obtengo la mediana que está en el medio y luego el Q1, que se le da el valor del Q1, y el Q3. La mediana vendría a ser como el Q2. Esto me va a permitir dividir el dataset, la serie en 4, ¿sí? Y con eso se construye el boxplot que vemos acá abajo, ¿sí? Podemos ver que la cajita, permítanme un segundo si puedo usar el láser. Podemos ver que tenemos la cajita. La cajita del boxplot va a incluir lo que se llama el rango intercuartílico. Esto va a ir desde el Q1, desde el valor del Q1 que sería este, ¿sí? Desde acá, hasta el Q3. O sea, el rango intercuartílico se calcula Q3 menos Q1, eso me da la cajita. La mediana, ¿sí? Es la línea que van a ver en el boxplot, que divide un segmento del otro. Esto sería, cuando hablamos del rango, ¿sí? De los Q, tenemos esta parte sería Q1, esta parte sería Q2, esto sería Q3 y esto sería Q4. Esos rangos, ¿sí? Y toda la cajita el rango intercuartílico. Luego vienen los que se conocen como los bigotes, ¿sí? Esta parte extensa, ¿sí? Que según lo que se quiera analizar, en general va a tener una extensión que no puede ser mayor a 1.5 del rango intercuartílico. Perdón, siempre se me traba. Rango intercuartílico, es horrible la palabra. O sea, de esta cajita le multiplico 1 por 5, 1.5, y el bigote no puede irse más allá de eso. Ese es como un tope. Si de ese tope hay valores, son los conocidos outliers, ¿sí? A valores atípicos. Y toda la extensión sería mi rango. ¿Bien? Perfecto. Lo que hace la cajita, el rango intercuartílico, es agruparme el 50% de los valores que toma en general la variable, ¿sí? Vamos ahora a ver un poquito del rango y digamos, bueno, ok, perfecto, está todo bien, pero ¿para qué se usa el rango? Nunca usé el rango en mi vida. No, bueno, está bastante asociado a lo que son gráficos de controles de calidad, como se puede ver acá, ¿sí? O gráficos para ver la varianza mes a mes. En estos casos se hace uso del rango.
yendo a la varianza, ¿sí? La hermosa varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Vamos a analizar la fórmula simplemente para entender lo que nos estás explicando. Por un lado, tenemos esto, ¿sí? El x1, el xi, que sería la observación, menos el promedio, ¿sí? Esto es lo que nos va a dar es el desvío. ¿Cuánto se desvía cada observación del promedio? Esto se eleva al cuadrado porque claramente la desviación, yo tengo un promedio, ¿sí? Promedio, y mi desviación puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda y va a ser positivo o negativo. Entonces, si los sumo, nada más, hago la sumatoria, se me van a ir cancelando los valores, los errores, y eso está mal. Entonces, por eso se eleva al cuadrado. Otra opción sería calcular el valor absoluto, ¿sí? Pero generalmente vamos a ver que se eleva al cuadrado. Y luego lo dividimos por n-1, o sea, la cantidad de observaciones menos 1. ¿Y por qué en este caso lo dividimos por n-1 y no por n? Bueno, porque en este caso en particular que vemos en pantalla, estamos hablando de una muestra. Cuando hablamos de muestra van a ver que en el denominador va a aparecer n-1. Cuando hablemos de población va a aparecer la n mayúscula. Y acá, bueno, un gráfico también se utiliza mucho en lo que es los gráficos de control para, por ejemplo, supongamos que estoy en una fábrica y tengo cajas de mermelada, ¿no? Las cajas de mermelada a su vez tienen los frascos. Entonces, saco un promedio de cuán lleno está el frasco, que sería esta línea del medio, si esta X verde sería el promedio del promedio de las cajas, ¿sí? Porque cada caja va a tener el promedio de los frascos, o sea, promedio de las cajas. Y después voy tomando el promedio de cada observación y voy viendo cuánto fue variando caja a caja. Acá el tema es, bueno, la desviación estándar, ¿dónde entra? Bueno, básicamente es esto, dividirlo, la raíz cuadrada de todo esto es la desviación estándar, por eso no voy a entrar tanto en detalle de cómo se calcula la desviación estándar, para qué sirve, porque es esto la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Medidas de forma. Y estas tal vez son un poquito las que menos escuchamos y que son bastante útiles entenderlas. Tenemos dos principalmente, la simetría y la kurtosis. La simetría es a partir del valor del valor central, ¿sí? Cómo se distribuyen los valores hacia la izquierda y hacia la derecha. Nosotros, por ejemplo, acá, en el grafiquito este que vemos acá abajo a la izquierda, tenemos por un lado una simetría negativa y por el otro lado una simetría positiva. Cuando la forma es similar, por ejemplo, el azul, sería la forma simétrica. Bien, hay fórmulas, no voy a ponerme a entrar en las fórmulas porque nos vamos a dormir y nos vamos a aburrir, así que, pero desde las mismas herramientas como Python o Pandas ya no te podemos sacar el valor de esto. Lo importante es entender que frente al resultado que nos arroja esa función, cuando el valor es negativo, nos indica que la cola, ¿sí? Que la cola que vemos acá es hacia la izquierda, y cuando es positivo ese coeficiente que nos da, la cola es hacia la derecha. Mientras más cercano a cero, más simétrica sería la forma. La kurtosis es una medida que nos indica la frecuencia, cómo es la distribución de frecuencia y probabilidad de los valores, ¿sí? Básicamente es un sinónimo que se le usa a kurtosis, es qué tan apuntada es nuestra curva, qué tan pronunciada es la curva. Cuando hablamos de que la curva es más pronunciada, significa que tengo una concentración de valores en un rango más chico, que como vemos sería esta azul, por ejemplo, tendría un coeficiente de kurtosis mayor a 0, mientras que la roja sería una kurtosis 0, porque tiene una forma más normal,
Y esta que está muchísimo más aplanada tiene una kurtosis negativa, ¿sí? Entonces, positiva cuando tengo más agrupamiento de valores, negativa cuando se me va achatando la curva. Para verlo con otros ejemplos, ¿sí? Y un poquito más prácticos, si imaginamos un perrito y está la cola, ¿sí? Cuando la cola está hacia la izquierda, ¿sí? Cuando bajan los valores, la kurtosis la asimetría es negativa. Luego tenemos, cuando es valor 0, la forma empieza a tender más a ser simétrica, y cuando la cola va hacia la derecha, es positiva, ¿sí? Los valores crecen. Y la kurtosis, cada uno de estos que les mencioné, cuando el valor del coeficiente de la kurtosis es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0, tenemos estos nombres, ¿sí? La mesocúrtica es cuando es igual a 0, la leptocúrtica es cuando es mayor a 0, no sé si dije mayor o igual a 0, perdón. Mesocúrtica igual a 0, leptocúrtica mayor a 0 y platicúrtica es menor a 0. Y acá hay un grafiquito, un meme, no es un meme, es una historieta que dice, bueno, tenemos la leptocúrtica que dice, yo como y a pesar de que coma siempre estoy delgada, no sé qué hacer. Después tenés a la platicúrtica que te dice, suerte por ustedes que por lo menos están más altas. Y después tenemos a la mesocúrtica, que sería ella se hace ejercicio y come normal y tiene un perfecto cuerpo, ¿sí? Un poquito subjetivo eso, pero bueno, bien. Ahora, ¿cómo vamos a organizar los datos? Y el primer elemento que vamos a ver acá es la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, como su nombre lo dice, y tal vez a veces nos asusta la tabla de frecuencias, es simplemente contar la cantidad de veces o ocurrencias de un valor de una variable. Por ejemplo, en este caso, la primera tablita que vemos acá son variables categóricas del tipo de mascota, como perro, gato, bla, bla, bla. Y lo que hacemos es, bueno, 12 veces aparece la categoría con valor perro en esta tabla, en este conjunto de datos. Además, lo que se suele hacer, o en estos gráficos simplemente para hacer visual y se hacía hace mucho, es contar con rayitas e ir tachando, y así se puede ver como una distribución. No sé si lo llegan a apreciar, se puede ver como una distribución de cómo van siendo los datos. Esto no solamente se utiliza para variables que son categóricas, también lo podemos usar para variables numéricas estableciendo rangos, ¿sí? En vez de hacer tal vez un gráfico o sacar simplemente estadístico, puedo generar intervalos y decir, bueno, ¿cuántos de los valores caen en este intervalo? ¿Cuántos de los valores caen en este otro? Y así podemos generar tablitas como esta, donde también se vuelve a ver una distribución ahí, más o menos normal. O lo que podemos hacer es, por ejemplo, en esta última, donde ya son valores numéricos discretos como los hijos, porque claramente no puedo tener 1,5 hijos, ¿o sí? No. Entonces, vamos a contar, bueno, ¿cuántas personas no tienen hijos? Una. ¿Cuántas personas tienen un hijo? Ninguna. ¿Cuántas personas tienen dos? Dos, justo de la casualidad. Pero esa es la frecuencia. Ahora, cuando nosotros queremos ver o entender cómo se comporta o qué valor realmente tiene en el conjunto de datos, lo que voy a hacer es justamente comparar contra el resto. De cuántos, del total, ¿cuántos tienen 0 hijos? 1. ¿Y eso cuánto representa la población? El 0,10. ¿Sí? Dividimos el valor sobre el total de datos y tenemos 0,10, por ejemplo, en este caso. Como a veces la frecuencia relativa está expresada en decimal, no es tan fácil transmitirlo, lo pasamos a porcentaje, que es simplemente multiplicarlo por 100 y decimos, ok, bueno, el 10% de las personas no tienen hijos. ¿Ok? Perfecto. Pasemos a la siguiente, las tablas de contingencia. Y acá lo que buscamos es mezclar dos variables, ¿sí? Dos variables, en este caso tenemos categóricas, pero también lo podemos hacer de vuelta con lo mismo, con generar intervalos, o si capaz que nuestros números discretos son acotados, lo podemos llegar a también poner como opción, ¿sí? Lo que hace es los valores que toma una variable versus los valores que toma otra, y vemos la cantidad de individuos, por ejemplo en este caso, que son chicos y le gusta el chocolate, y la cantidad de chicos que le gusta la vainilla, y así sucesivamente. Esto claramente simplemente estoy contando
Lo mismo puedo hacer con la frecuencia, ¿no? Empezar a calcular porcentajes. No sé cuánto será el total, pero del 40 sobre la totalidad saco el porcentaje y digo, bueno, ese porcentaje representa a los chicos que les gusta chocolates, ¿sí? Lo mismo, bueno, acá hacemos diferentes tablitas. Lo que pueden ver acá tal vez es cómo se van sumarizando. A veces tenemos los totales abajo y este sería el total total. En este caso sería más fácil, es decir, el 10% de los masculinos no tienen otro poder, ¿sí? O esta es la tabla que le hacemos, por ejemplo, de ejemplo a partir de intervalos, ¿sí? Y en este caso sería una variable categórica, pero si tiene un orden, poco, nada, bastante mucho, tiene un orden, así que sería ordinal. Bien, ahora vamos a otra forma de representarlos y viene la parte gráfica, ¿sí? Según el tipo de variable yo voy a tener gráficos para ilustrarlas. En cuanto si la variable es discreta y quiero graficar una frecuencia absoluta o relativa, puedo usar los típicos diagramas de barra o bastones, ¿sí? Cuando ya la quiero ir acumulando, puedo usar el diagrama escalonado o el SDF. Cuando es cualitativa, generalmente vamos a ir con diagramas de barra. El diagrama de sectores o el típico diagrama de torta, aquí le tenemos un poco de... El diagrama de torta es como que lo miras así como... Porque tiene un problema principal y es que cuando tengo muchas categorías, generalmente se me hace ilegible el gráfico. O tal vez tengo una categoría que es muy grande y las otras muy chiquitas no se llegan a apreciar. Si bien está bueno porque te da una idea de cómo es la proporción, ¿sí? Cuando tengo muchas variables o una que predomina mucho y las otras no se llegan a ver, y no resulta muy buena ilustración. Ahora bien, para variables continuas o variables de intervalos, para frecuencias absolutas tengo el típico histograma y o polígono, que el polígono simplemente son líneas de puntos, a diferencia del histograma que son las barritas. Y para frecuencias absolutas o acumuladas tenemos el diagrama de ojiva o el SDF. El SDF es función de densidad acumulada empírica, ¿sí? Básicamente voy a ir acumulando todos los valores a partir de barritas. Bien, acá vemos el diagrama, el gráfico de bastones. Es lo mismo que un gráfico de barras, simplemente que son líneas y arriba puede o no tener el puntito. Este gráfico lo solemos ver mucho cuando hacemos el análisis de series temporales y queremos ver el tema de definir los coeficientes que necesitamos. Suele ser este gráfico. Y a la derecha tenemos el gráfico escalonado. ¿Sí? Lo que va haciendo básicamente es agrupando y acumulando los valores. ¿Sí? Bien. Ahora, como dijimos, para frecuencias acumuladas lo que vamos a usar son estos gráficos como el SDF. ¿Sí? Como podemos ver, tenemos las barras, tenemos las frecuencias por un lado absolutas de un lado y las frecuencias relativas del otro. ¿Sí? Si se pueden ver. Y lo que vamos a ir haciendo es, vamos a tomar las distintas barritas y los valores los vamos a ir acumulando, sumándole lo anterior más lo nuevo y van en crecimiento, digamos, siempre deberían llegar a un 100%. Y en realidad este gráfico en particular tiene un error y está puesto al propósito. El tema es que fíjense que tienen separaciones las barras y cuando hablamos de frecuencias acumuladas y sobre todo estos son para gráficos que son numéricos, ¿sí? No puede tener separación porque te da la sensación de que es separado y no debe ser así. Las barras tienen que estar juntas. Acá a la derecha vemos de manera correcta, ¿sí? Fíjense que la roja va acumulando como las barritas. Fíjense que se podrían considerar todas estas barras, barrita, barrita, barrita. Y la línea azul nos va generando como una curva de la misma. Este sería el diagrama de ojiva versus el diagrama del SDF. Ahora bien, la típica cajita, acá volvemos al boxplot, ¿sí? Vemos que tenemos dos distribuciones. En esta es una distribución un poco más normal, mientras que acá tenemos una swing negativa, sería una simetría positiva. Sí, dije negativa, perdón. Simetría positiva. Y vemos
con 3 gráficos estamos representando la misma información de diferente forma. Y para que entendamos un poco qué implica o cómo podemos hacer el paralelismo, cómo los leemos, ¿sí? En este caso vemos los extremos, vemos dónde se acumula el 50% de datos. Fíjense que si vemos más o menos, esto sería el 50% de los datos, ¿sí? Y acá tenemos toda la acumulación de datos a la izquierda. Y a la derecha tenemos, por eso hay que tener cuidado cuando hacemos boxplot y todo eso, pues son medidas más, gráficos más para variables que tienen un comportamiento normal, porque si no nos aparecen todos los de la derecha como si fuesen outliers. En realidad habría que revisarlos si estos son valores normales o no. El histograma va tomando las barritas y nos va acumulando los valores de a poquito. Y si la distancia y el ancho de la barrita cada vez la hacemos más chiquita y hacemos que tienda a infinito, se forma la imagen de abajo al final. Otro diagrama que está muy bueno y donde mezclamos un poco estas 3 visualizaciones es el diagrama de violín, que vamos a entrar un poquito más en profundidad ahora. El diagrama de violín lo que tiene muy bueno es que nos junta, por un lado, lo que sería el boxplot, que se ve acá adentro, ¿sí? Se puede ver. El boxplot, ¿sí? Tenemos la mediana, y acá tenemos el rango intercuantílico y lo que serían los bigotitos. Pero, a su vez, por fuera, fíjense que con la forma de violín, nos muestra cómo es la curva, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más claro acá. Tenemos esta curva que es el histograma más la curva de densidad, lo que sería el boxplot y luego lo que es el diagrama de violín, ¿sí? Fíjense que acá se representa con una línea negra, no con una caja, sino con una línea negra más oscura, el rango intercuartílico, con un puntito blanco, ahí apenas se ve, sería la mediana. Luego esto llegaría hasta las patitas del bigote, ¿sí? Y a su vez, la curva que vemos por fuera, o sería el contorno del violín, nos está diciendo cómo es la densidad. Entonces estamos viendo 2 gráficos en uno. Así que tal vez es un gráfico no tan conocido, tan usado, y está bueno porque nos resume muchísimo la información. Y podemos tener el contexto. Acá claramente podemos ver, por ejemplo, que hay 2 modas, ¿sí? Esto sería una variable bimodal, que con un boxplot no lo veríamos. Así que a usar diagramas de violín, chicos. Librerías de Python para estadística, ¿sí? Voy a mencionarles algunas. La mayoría las reconocen. Tenemos Pandas y NumPy, que son las principales con las que trabajamos, sobre todo por el tema de sacar estadísticos, promedio, media, mediana. Sabemos que está todo el resto que estuvimos hablando anteriormente. Matplotlib y Seaborn son librerías para plotear. Matplotlib es la base de Seaborn, pero Seaborn tal vez tiene gráficos un poquito más avanzados, si los quieren conseguir, y están muy buenos y con un código más simple que no es tan rebuscado. SpiceStat es un modo totalmente como un paquete científico, es un complemento para NumPy y tiene funciones estadísticas y hace algunos resúmenes de información, o sobre todo para cómo hacemos para binarizar. Esto está bueno. StatModels, sí, que es una librería también, ya viene muchísimo más especializada, trae gráficos, pero también para llevar adelante pruebas estadísticas o modelos estadísticos como series temporales, los tiene StatModels. Es bastante especializada, pero está bueno tenerla en cuenta. Y PyMC, que es un módulo que implementa modelos estadísticos bayesianos, así como Monte Carlo. ¿Quién no me escuchado en algún momento la Monte Carlo para la simulación? Como para cerrar, dejo estas notitas, ¿sí? Que cuando nos enfrentemos a un problema, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo primero es qué problema tenemos y qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Lo planteamos bien, definimos, quiero revisar si la mayoría de los solteros compra birra, qué sé yo, pongamos. ¿Qué significa las variables? ¿Qué tipo de variables tengo con las que voy a contar? ¿Qué medidas tengo que utilizar? Ver la distribución de la variable, decir, no, che, tengo que usar media, mediana, moda, ver cuál corresponde según el problema que tengo. ¿Qué tablas son más pertinentes? ¿Qué gráficos son los más apropiados? ¿Cómo voy a plotear? Nunca, 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 por favor, no se olviden de título, el nombre de los ejes, cualquier información que complete el gráfico, pónganlo, no pongan solamente gráficos pelados, porque no los vamos a entender y es como
tic que tenemos de tiramos el gráfico y lo mostramos así nomás. Total, yo sé qué significa eso, pero cuando se lo mostras al otro, te empieza ahí, pero ¿qué es el eje? Ah, pero es esto. Entonces, evitar esos problemas y poner título, nombre, descripción de las variables, alguna leyenda por ahí, si se puede. Así que, por favor, no se olviden de eso. Y bueno, a partir de eso vamos a diseñar una metodología de análisis. Ahora lo que voy a hacer es pasar un poco a mostrarles un poco de código, ¿sí? La idea es no solamente que quede en lo teórico y ir a lo práctico. Vamos a estar trabajando con un dataset que lo obtenemos desde la librería directamente de scikit-learn, así no tenemos que andar trabajando con CV, bajando, subiendo, problemas de dirección, bla, bla, bla. Así que vamos a trabajar con ese. Acá importamos todas las librerías que vamos a utilizar a continuación. Estamos seteando un poco cómo queremos que se muestren los data frames. Acá cargamos el dataset de Boston, ¿sí? Y nos trae un diccionario que contiene la información. Acá podemos hacer un print y nos muestra la descripción del dataset. En este caso son los precios de casas en Boston, ¿sí? Tiene un total de 506 filas, 506 individuos, en este caso, ¿sí? De la población, de la muestra, en realidad. Tiene un total de 13 variables, columnas, numéricas y categóricas. Y acá nos dice qué es cada columna, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajando sobre todo con chas, ¿sí? Que es una variable ficticia que nos va a decir si las variables están cerca del río en el límite, digamos, colindando con el río o no. La variable median date, que va a ser el valor medio de las viviendas en esa zona. Y el RAD, que indica la accesibilidad a carreteras, sí, a carreteras en el radio de esa zona, ¿sí? Para más información, tienen todo lo que dice ahí, así que no voy a hacer más énfasis en eso, que no es lo importante. Cargamos el dataset, lo convertimos a data frame. Se ve así, fíjense, esto es un simple head de los datos. Confirmamos el tamaño que nos decía arriba en la descripción. Tiramos un info. Este info es una descripción rápida que nos dice, che, bueno, tenés estas variables, estas columnas. De estas columnas te tira cuántas tienen valores no nulos, ¿sí? Cuántas filas tienen valores no nulos. En este caso no hay valores nulos. Y nos dice el tipo de cada columna. A su vez, ahora vamos a hacer un par de conversiones. La variable chas la vamos a convertir en categórica de tipo object, ¿sí? Tenemos ceros o uno, es si está o no está cerca del río, básicamente. Hay 35 que sí están, 471 que no. Y lo que vamos a hacer con la columna RAD, que era esta del radio de acceso a carreteras centrales, lo vamos a dividir en bines, ¿sí? Lo vamos a binarizar, en este caso, 3 bines. Automáticamente lo que nos da esta función con pdqcut es cortar el dataset en tres partes, ¿sí? Y nos da, por un lado, desde dónde hasta nos da los bines que formó, ¿sí? En este caso formó el bin de 1 a 4, de 4 a 7, 17 a 24. Y después el out es ya la variable transformada, ¿sí? Este valor está en el rango tal, este valor está en el rango tal, en el intervalo tal. Y así sucesivamente para todas. Le agregamos a nuestro dataset y fíjense que ahora tenemos a su vez una nueva variable creada con el intervalo que corresponde. Y de alguna forma hemos categorizado una variable numérica. Fíjense que ahora nos aparece que es de tipo object la nueva variable. Perfecto, ahora tenemos dos variables categóricas con las cuales podemos analizar, ¿sí? Acá hacemos simplemente seleccionamos cuáles son las variables categóricas y numéricas para en un futuro cuando tengamos que hacer algún análisis. Ya las tenemos preseleccionadas. Y ahora vamos con el resumen estadístico de los datos. Sabemos que en Pandas existe una excelente y hermosa función que se llama describe, que nos tira la cantidad de valores que tenemos de esa variable. En este caso está contando valores no nulos, ¿sí? Siempre el count cuenta valores no nulos. El promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo
y los tres cuartiles, ¿sí? El 25, el 50 y el 75%. Si nosotros quisiéramos que los percentiles con los cuales trabajamos no sean solamente los cuartiles, sino agregar otros más, lo podemos hacer de esta forma. Le mandamos un array con los percentiles sobre los que queremos trabajar, ¿sí? Lo que hace exclude object en este caso es excluir las variables que son categóricas. Por defecto lo hace, ¿sí? Pero sepan que así como está exclude, está include, y pues si agregan la variable objetivo, lo que va a tirar es un resumen de las variables, categóricas. Como lo vemos acá. La variable categórica tira mucho menos información, simplemente nos cuenta la cantidad, nos tira la cantidad, el unique, que sería la cantidad de valores únicos que puede tomar esa variable, y cuál es la más frecuente, cuál es la moda. ¿Perfecto? Sí. En este caso, 0 es la moda y tiene una frecuencia de 471, y en este caso la moda es el primer intervalo con un total de 192 ejemplos. A su vez, si quisiéramos sacar más medidas, tenemos la función .gg, que es una función de agregación, donde le mandamos todos los cálculos o funciones que quiera hacer, ¿sí? En este caso le estamos diciendo, bueno, tráeme el medio, el máximo, el promedio, la mediana, la desviación estándar y la simetría, ¿sí? Fíjense que para esta lista está seleccionando ahí simplemente 6 columnas, numéricas, y le estamos aplicando esta función de agregación con estos estadísticos: mínimo, promedio, desviación estándar, máximo, la simetría y la mediana. Medidas de resumen. ¿Se acuerdan cuando hablamos de medidas de resumen? Estábamos hablando de las de tendencia central, donde teníamos media, mediana, moda, ¿sí? La sintaxis con pandas es muy simple. Simplemente con el punto min nos calcula ya el promedio. Si queremos seleccionar el promedio de una columna particular, lo único que tenemos que hacer es a nuestro dataset, que se llama DF Boston, decirle, tráeme esta columna nada más y calculame el promedio. Así que, como puedo seleccionarlo para uno, puedo seleccionar para dos, para tres o para todo el dataset. El procedimiento es el mismo. Ahora puedo utilizar la función groupBy para sacar promedios por categoría. En este caso, por ejemplo, chas, si se recuerdan, es si estaba cerca o no del límite del río. Entonces saco, bueno, cómo es el promedio por cada una de estas dos valores de la variable chas, ¿sí? A su vez, teníamos dos variables categóricas, entonces podemos agrupar a su vez por más de una, y tenemos como una segmentación cada vez más del dataset y un comportamiento más específico de cada uno. En este caso tenemos el promedio para todas las variables numéricas, dividiendo tanto por si estaba o no cerca del río, y el intervalo al que corresponde, basándose en el radio, el índice del radio de acceso a carreteras, ¿sí? La mediana es con median, ¿sí? No se confundan mediana con media. Generalmente la media, cuando hablamos de media es promedio, mediana es el valor de denar. Por eso está mejor a veces usar promedio, porque no es como promedio, mediana, la diferencia más fácil. Bueno, con simplemente punto median tenemos la mediana. Y con punto mode obtenemos la moda, ¿sí? Fíjense que, como hablamos, puede haber más de una moda. Sería esos valores que tenemos. Si vieron la forma, se acuerdan que era una forma así en alguna de las curvas. Significa que tenemos una bimodal. En este caso, fíjense que hay dos. En el caso del RM, al ser valores numéricos, al no tener una alta repetición de los valores, nos va a traer muchos. Pero fíjense que hay otros que tienen un porcentaje alto, ¿sí? Así como hablaba arriba que en el describe podemos traer los percentiles, acá lo vuelvo a tomar. Pueden hacerlo estableciendo un array con los porcentajes, y quiero traerme
en el percentil 01, 02, 03, 04, 05, o pueden hacer como el np.arrange 012. Fíjense que lo que hace es trae del 0, lo que está haciendo esto es generándole un array de 0 a 1 y yendo cada 20. Entonces fíjense que va 0, 20, 40, 50. No, pará, ¿por qué 50? Ah, porque me lo pone por defecto. 0, 20, 40, 60, 80 y el máximo. Aparte de el 50 sería la mediana, ¿sí? Nos agregó esos otros percentiles. Si quisiéramos simplemente hacer análisis de los percentiles, tenemos la función quantile, ¿sí? La que directamente nos trae, le pasamos el dataset con la o las columnas interesadas, quantile y el array de cuáles cuantiles quiero que analice. En este caso, fíjense que yo hice de 0.25 a 1 y que vaya de 0.25 a 0.25, entonces va a ir de, va a tener 25, 50 y 75. ¿Sí? Es súper útil esto, sobre todo cuando estamos analizando una distribución y vemos que el máximo, fíjense, acá tenemos la variable CRIM que empieza en 0, empieza después el 20, es 0,06 y algo, no es tan malo. Pero cuando pasamos más y vamos analizando más a fondo, fíjense que de 80, en el último pedacito, ¿sí? En el 80%, en el percentil 80, o 0,80, tengo 5, pero el máximo pasa a 0,88. O sea, fíjense que ahí voy a tener como una cola larga que se va para allá y el 88 está al fondo. Tendríamos una simetría probablemente positiva. Ahora el rango. Bueno, como dijimos, el rango en sí es seleccionar el máximo, el mínimo, esos valores y restarlos. Y el máximo le resto el mínimo y tengo el rango de valores sobre los que estoy trabajando, la dispersión de los datos. Ahí tenemos un ejemplo. Simplemente selecciono el máximo y le resto el mínimo y voy a tener el rango de todas las variables. Para las varianzas tengo la función .var que me trae la varianza de cada una de las columnas. Y así como tengo la varianza, también tengo la desviación estándar, ¿sí? Con std ya obtengo el valor de esa medida aritmética. Estadística, perdón. Y ahora vamos con el rango intercuartil. Que el rango intercuartil, perdón, me trago siempre. Consiste, como se acuerdan, como dije, es el Q3 menos el Q1. El Q3 sería el 75%, el Q1 es el 25%, entonces digo, ok, perfecto. El cuantil, devuélveme el valor que tiene todas las columnas en el cuantil 75 y restale el valor que tiene en el cuantil 25 y ahí obtengo el rango intercuantílico. Coeficientes de variación. Esto es que nos permite ver cómo va a ser la variación en sí dentro del dataset, ¿sí? La variable dentro del dataset, que lo que se hace es, se divide a la desviación estándar por el promedio, ¿sí? Y a eso se lo multiplica por 100. Tengo una variación del 238%, o sea, tengo una gran variación, se puede ver, y en otras mucho menos, como es el RM. Y después tenemos las medidas de forma. ¿Se acuerdan que le dije? No les voy a explicar la fórmula porque con las librerías ya viene implementado esa función y simplemente lo que tienen que hacer es interpretar el valor que nos da. En este caso estamos viendo la simetría. Como se acuerdan cuando les dije, si la simetría es positiva, va a estar hacia la derecha la cola, ¿sí? Se van a ir la cola, cuando veíamos de la forma, se iba a extender así hacia la derecha, hacia los valores positivos, y si es negativa, se iba a extender la cola hacia la izquierda, hacia los valores más chicos. Fíjense que CRIM ZN, ¿se acuerdan que yo dije tiene este valor 88, pasa de 5,88, va a tener una cola hacia la derecha? Efectivamente, la hipótesis que dije era real, lo podemos validar acá. Y fíjense que es un número bastante mayor a 0, entonces tiene una cola bastante larga. En cambio, estas dos, por ejemplo, podemos ver que tienen, si bien es positiva, es bastante chica, mucho más chica, así que podemos ver que probablemente tenga una forma un poquito más simétrica. Y estas negativas no son tan negativas salvo esta, así que esta, por ejemplo, va a tener una cola un poco más hacia los valores pequeños.
así como teníamos la simetría, teníamos la kurtosis, que era qué tan empinada estaba nuestra curva, ¿sí? Eh, Fíjense que era valores positivos. Cuando hay valores positivos significa que va a ser como más cónica, ¿sí? Va a ir más para arriba, más puntiaguda. Y si los valores son negativos, va a ser mucho más chata. Fíjense que encima, además de tener una simetría hacia la derecha, es súper puntiaguda, ¿sí? O sea, fíjense como no vimos un gráfico, pero ya nos podemos estar dando una idea de cómo es la forma y la distribución de la variable a partir de la kurtosis, la simetría, ¿sí? Organización de los datos. Tablas de frecuencia, las hermosas tablas de frecuencia. Por defecto, para variables categóricas, y eso está genial, Pandas tiene la función value counts, que nos enumera por cada valor que asume la categoría cuántos, o sea, nos cuenta cuántos valores, cuántos individuos o valores se suman ahí. En este caso 0, 471, y para 1, que serían, en el caso estamos analizando el chat, que sería si estábamos cerca de un río, en el límite de un río, 35 si están y 71 no. De la misma forma lo podemos hacer con un group by, pero para que vean que simplemente con value count esto funciona. Ahora vamos a generar tablitas de frecuencia y no voy a hacer tanto énfasis en esto por el hecho de que hay una función con la cual hacerla más rápido, ¿sí? Pero fíjense que acá genero en un principio un diccionario y después lo convierto a data-frame para que sea visualmente más lindo. Y defino acá el data frame y se puede ver así. Si no, y va haciendo la frecuencia acumulada. Luego calculamos la relativa y la relativa acumulada. De la misma forma lo podemos hacer para el intervalo, que sería como lo vemos acá. Pero estas tablitas de frecuencia tal vez, donde entran más en valores cuando estamos analizando rangos o valores un poco más numéricos, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con límites y vamos estableciendo intervalos de valores numéricos. Quiero hacer foco en, bueno, en este caso se binariza, así cuando hablamos de binarizar es armar estos intervalos. Se calcula el K, que es para hacer cuántos intervalos, cuál sería el nivel óptimo de intervalos que tengo que generar por una variable. Para eso se puede usar varias reglas. En este caso se utiliza la regla de Sturges, que sería del total de valores, el logaritmo de eso, 1 más, y esto lo convierto en numérico, ¿sí? Eso me daría la cantidad de bines, y con binet static esto directamente nos genera los bines, ¿sí? Fíjense que acá nos generó este array, que básicamente ahí nos está diciendo cómo se van a ir binarizando, y luego nos asigna el valor a dónde va a corresponder el intervalo. Y luego terminamos generando una tablita como esta, ¿sí? El límite inferior, el límite superior y la frecuencia de cada uno de esos valores. No me puse a explicar mucho ese código ahí arriba porque acá entra la librería SayTable, que no salió hace mucho, pero está muy buena porque la verdad es que constantemente estamos generando tablas de frecuencia que es como una parte externa de Pandas, que trabaja directamente con Pandas. Nosotros al dataset le aplicamos STB, que vendría a ser SayTable, frecuencia de esta categoría, que era por ejemplo lo que estábamos haciendo acá, que nosotros acá hicimos todo eso, para poder binarizar y a generar la tablita de frecuencia. Acá abajo simplemente con poner STB frec de esto, automáticamente nos genera la tabla, así que 1000 veces mejor. Ahora, en este caso lo hago para una variable totalmente numérica que es CRI, ¿sí? Era una variable numérica que era esa que tenía muchos valores. ¿Se acuerdan que era la que justamente tenía la kurtosis alta, o sea que era como muy puntuda y a su vez tenía una simetría hacia la derecha? Fíjense que acá la binarizo con cut, simplemente corto, y dibujo la tablita de bins y la frecuencia, y obtengo la misma tablita que obtuve acá arriba sin hacer tanto lío, así que
es un código un poquito más fácil de leer y reutilizable esto que el anterior. Luego tenemos las tablas de contingencias, que es donde queríamos cruzar una variable categórica con otra o una variable categórica con algún intervalo. En este caso lo vamos a hacer, estamos usando las dos categóricas que tenemos, que es el cat, o sea, la variable de intervalos que creamos, con la variable de chas, ¿sí? Y fíjense que nos genera acá la tabla. Es el índice va a ser cat_rad, va a ser acá la columna va a ser chas, va a ser esta. Y quiero que simplemente la tablita, los valores que llenen acá, sean count. Y acá le puse que utilice la columna, la media el valor medio de las viviendas. Y acá lo renombré simplemente para que salga más lindo, si no, en vez de 0 y 1. Y nos genera esta tablita de contingencia. Todo esto con pivot table, ¿sí? Cuando querramos hacer tabla de contingencia, la principal función va a ser esa. Y así como tenemos eso, podemos, fíjense, agregar acá los subtotales, ¿sí? Para generar este subtotal. Entonces podemos ver el total de cada una de las categorías y el total. Esto, así como lo hicimos con simplemente contar, lo podemos hacer con las frecuencias. Fíjense que acá ya estamos trabajando con frecuencias relativas y no con una frecuencia. Y ahora viene la parte de representación gráfica. Acá tenemos la torta, la típica torta. En este caso es una torta bastante linda porque tiene solamente dos variables y se puede observar bien cada una de ellas. Para este caso, viendo la variable chas, que era si limitaba con el río o no, ¿sí? Hay gráficos, hay variaciones de gráfico de torta, que es el gráfico de anillo, que se le suele decir. Ay, perdón, está en oscuro y no van a estar leyendo los títulos. Bueno, lo siento. Pero hay un título. Bueno. Espero que hayan visto bien todo el resto. Los gráficos de bastones, que simplemente, como decíamos, eran gráficos, es muy similar al gráfico de barras. Generalmente vamos a usar un gráfico de barras, pero sepan que existe. Y cuando vean este gráfico no entren en pánico y digan, no, ¿qué es eso? Simplemente es un gráfico de bastones. Hagan la correlación con un gráfico de barras. ¿Sí? Acá tenemos las dos categorías si no. Acá tenemos con Seaborn. Acá lo estamos usando con Matplotlib. Simplemente es plt.bar, ¿sí? El resto del código que ven es para dejarlo lindo, con título, con el nombre de los ejes, los valores. Fíjense, es un gráfico entendible, ¿sí? Queda claro que es lo que se quiere mostrar. Acá lo estamos haciendo con Seaborn. Con Seaborn es countplot. Y le pongo las variables que quiere plotear. Incluso acá estamos agregando, con este código estamos agregando el valor que tiene cada uno y el porcentaje que representa del mismo. Luego tenemos histogramas de frecuencia, que fíjense que lo que hablábamos está bien, parece decir es un gráfico de barra. No, no es un gráfico de barra porque las barritas están juntas una y otra y lo que significa, lo que está mostrando acá es que son intervalos, ¿sí? Está binarizando de alguna forma la variable numérica. En este caso, el plot es plot_hist, ¿sí? Y en este caso yo le digo que binaricen 5. Se puede binarizar más, menos, y hay funciones para que se binaricen de manera adecuada. El polígono de frecuencia, ¿se acuerdan que hablábamos? Es lo mismo que este gráfico, simplemente que en vez de barras es con líneas y puntitos, y el puntito sería la mitad de la barra, ¿sí? Pero representa absolutamente la misma información, que en este caso es con plot, y acá le estamos pasando de los puntos. Y acá tenemos un par de reglas que les dejo escritas y con link a la documentación. Todo esto va a estar subido en el GitHub de Pi, en el pensadero, en la parte de eventos. Momentos Nerd, Webinars, creo que es. Ahí van a estar tanto el notebook como la PPT. Lo dejo todo en la descripción del video. En este caso estamos usando la misma regla que usamos arriba, ¿sí? De la regla de Sturges. No sé muy bien cómo se menciona.
Fíjense que acá nos queda este gráfico. Ahora bien, hay otras formas de hacerlo. Acá simplemente estoy haciendo o sea, a partir de este gráfico obtuve cómo se binarizó y estoy planteando la tabla, ¿sí? Es una tablita de frecuencias a partir del intervalo. Otra forma que lo que quería decir es la misma regla, lo pueden hacer si ponen en bins, si en vez de ponerle un número ponen la regla de Sturges, directamente asume cuál es el mejor número de intervalos. Por defecto, en general, si quieren binarizar una variable numérica, no deberían ser menos de 5 intervalos y más de 20 para que sea algo entendible, así que generalmente los intervalos van entre 5 y 20. Y poniendo estos automáticamente nos calcula la mejor distribución de intervalos. Bueno, y acá tenemos esta función, ¿se acuerdan? Las frecuencias acumuladas con el SDF, que tenemos la función SDF para plotearla, ¿sí? No, les queda todo el código por si lo quieren plotear. Acá hay un boxplot que justamente era el CRIM, ¿se acuerdan? Esa función que era muy fea, o sea, no es que es muy fea, sino que sabíamos que tenía una concentración de valores muy alta y acá lo podemos ver cómo el boxplot, el rango intercualtírico es muy finito y después dijimos tiene asimetría positiva, entonces los valores se van para allá. Fíjense que los valores crecen, ¿sí? Y la parte de outliers los detecta hacia arriba. Gráfico similar al boxplot, de alguna forma para interpretarlo, es el Smart Plot, Backward o gráfico de enjambre, que es más o menos, tiene la idea del anterior, pero lo grafica más de otra forma. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a Notebook. Espero que les haya gustado. Sé que tal vez esta charla va a ser un poco base, pero nos sirve para el resto, o cualquier cosa de código, cualquier cosa respecto a dudas, las respondo por el chat, no hay problema, o se pueden comunicar conmigo por el mail de la empresa, msolovaia@piconsulting.com.ar. Y para finalizar la charla, lo que sí quiero contarles es cuáles van a ser los otros momentos NERD que vamos a estar dando, ¿sí? Un minuto. Acá los tenemos. Les dije, sacamos los títulos de memes y bueno, no podía no estar. La segunda webinar de esta serie va a ser sobre pruebas estadísticas paramétricas para variables cuantitativas. Acá el típico ANOVA, si se acuerdan el valor del p-value. Bueno, lo vamos a estar tratando en esta sesión. En la siguiente, pruebas estadísticas no paramétricas, ¿sí? Para variables cuantitativas. Ahí dejo palabras claves. Vamos a estar generando los flyers y compartiéndolos a medida que se acerque la fecha. Y para cerrar todos estos eventos, el último va a ser correlaciones, ¿sí? Coeficientes de correlación que indican cómo los puedo usar, cuándo uso uno, cuándo uso el otro, y las pruebas de independencia y homogeneidad. Bueno, espero que les haya gustado nuevamente. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse al canal. Ay, me siento una youtuber, perdón, lo tenía que hacer. Suscríbanse al canal para estar al tanto de todos estos videos que salgan. Por LinkedIn y redes sociales seguramente estaremos publicando los flyers. Esas son las fechas estimativas donde lo vamos a generar en el mismo horario que hoy, de 5 a 6. Cualquier novedad o cambio lo vamos a estar notificando por ahí. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.